saluda Jaime González, su servidor. Hoy día quise hacer un video en vez del audio que normalmente, este video que es un audio de mi voz combinada con algunas imágenes que sacamos todos los domingos, que son las cápsulas pues que ustedes están acostumbrados a escuchar y a recibir. Pero quise hacer un video porque este tema me parece importante, es un tema en el que quiero explayarme un poquito más, quiero explicarlo de mejor manera y pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para no ir a cometer ningún error porque es un tema delicado. Es justamente acerca del pontificado del Papa Francisco, ya que ha habido, digamos, desde que fue elegido ha habido algún tipo de polémica y han habido algunas personas, digamos, dentro de la iglesia que han tomado posturas absolutamente equivocadas, como el caso de este señor Galat, pues que supuestamente tiene un programa en un canal católico o supuestamente católico en Colombia y empezó a, digamos, a dedicar sus programas básicamente a atacar al Papa Francisco, lo cual está totalmente mal. Pero quiero arrancar por el comienzo, quiero aclararte algo. No tengas la menor duda de que el Papa Francisco es tu Papa y es mi Papa. Es el Papa de todos los católicos. Es el Papa que el Espíritu Santo, tercera persona de Dios, ¿verdad? Dios uno y trino, el Espíritu Santo lo quiso hoy en la tierra. Quiso que el Papa Francisco sea el Papa que tú y yo tengamos hoy. Eso no lo puedes dudar. Y una de las razones por las que no la puedes dudar es porque sería un pecado gravísimo. La Biblia nos enseña que el único pecado que no se perdona, dice, ni en esta vida ni en la que sigue, es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando tú haces eco de estas, digamos, elucubraciones rarísimas, en donde te dicen que el Papa Francisco no es tu Papa o que hay algún tipo de fraude, pues, o de cosa rara en la elección del Papa Francisco, estás plegando a un pecado gravísimo, porque estás diciendo que algo que hizo el Espíritu Santo no lo hizo el Espíritu Santo, sino obviamente, pues, si fuera algo fraudulento, pues fuera una obra del demonio. Así que ten mucho cuidado. El Papa Francisco es legítimo y es nuestro Papa, es el vicario de Cristo en la tierra en este momento. Lo segundo que quiero decirte es que tampoco podemos, digamos, irnos a los extremos y pensar que todo lo que salga de la boca del Papa Francisco ha sido iluminado por el Espíritu Santo. O sea que cuando el Papa Francisco, vamos a poner un ejemplo tonto, pero que el Papa Francisco llega a un restaurante, pide una carne con papas fritas, entonces esa carne con papas fritas fue una iluminación del Espíritu Santo. Eso sería caer como que en una especie de absurdo, de pensamiento radical, que no existe. Realmente la infalibilidad de las palabras de los papas como tal están dadas por una cosa que se llama ex cátedra. Y la ex cátedra es muy específica, es cuando el papa está enseñando para ponerlo de palabras, digamos, sencillas. Pero incluso aquí tengo las tres razones por las cuales tú puedes, o los tres, ¿cómo sería? Los tres requisitos para tú saber si un mensaje del papa es ex cátedra o no. Tienen que cumplirse los tres específicamente. En primer lugar, el Papa tiene que estar hablando de cuestiones de fe y moral. En segundo lugar, el Papa debe proclamar ese acto, eso que habló él, como un acto doctrinal, como un acto de doctrina. Es decir, que aquí, de ahí en adelante es un acto definitivo de doctrina. Es algo que tenemos que cumplir obligatoriamente todos los católicos. Y adicionalmente a eso, tiene que estar hablando como pastor y maestro supremo de todos los fieles. Esas tres características tienen que darse para saber que estamos hablando de un tema ex cátedra. Y, por ejemplo, una entrevista en un avión no cumple con estas características, ¿verdad? Y muchas veces estas declaraciones precisamente son las que han generado, digamos, las mayores polémicas. Entonces, no todas las frases o todo lo que habla el Papa Francisco va a ser doctrina para los fieles. El Papa Francisco, cuando habla su opinión personal, puede llegar a equivocarse, porque es un ser humano, como todos nosotros. Puede tener opiniones erradas, aún en cuestiones doctrinales o aún en cuestiones teológicas. Cuando habla de manera personal, cuando emite un criterio. Entonces,
No es que hay que estar hurgando absolutamente todo lo que diga el Papa para ver si encontramos ahí algo que está bien o está mal, o porque dijo esto y lo otro. Tampoco hay que entrar como quien dice, en esos extremismos, de estar esculcando cada frase del Papa Francisco, porque estamos exagerando. Está mal hacer eso. No está bien hacerlo. Tenemos que fijarnos muy bien en los escritos del Papa Francisco. Y en ese sentido, por ejemplo, inclusive las exhortaciones apostólicas como Amoris Laetitia no hacen parte de la doctrina de la Iglesia, sino es como que un mensaje que quiere darle el Papa Francisco de forma escrita a los fieles, por decirlo de alguna forma. Hay algo importantísimo aquí, como un católico fiel, o lo que deberían hacer todos los católicos fieles, no importa si son sacerdotes, obispos, cardenales, lo que deberían hacer siempre es interpretar los documentos del Papa Francisco dentro del magisterio de la Iglesia. Digamos, si una frase no estuviera tan clara como algún teólogo lo quisiera, no puede inmediatamente intentarse interpretar eso como que es algo opuesto a la doctrina, al magisterio de la Iglesia que viene desde hace 2000 años desde Jesucristo. No se puede interpretar de esa manera. Se va a interpretar siempre dentro del magisterio. Eso aquí es muy importante para no caer en errores tontos o en errores, digamos, como les digo, de una exageración de querer esculcar cada una de las palabras del Papa Francisco. Si nosotros realmente sentimos una preocupación por el Papa, tú no debes hablar mal de él. O sea, si tú crees que la obligación, tú crees, o mejor dicho, lo voy a decir de otra forma, hay personas que se creen con una autoridad doctrinal tal y con un conocimiento teológico tal, que muchas veces no lo poseen, para estar hablando mal del Santo Padre. Y peor aún, siendo causa de escándalo, porque no solamente hablan mal, sino que encima lo publican en sus redes sociales. O por ejemplo, siguen redes sociales que son claramente, digamos, podríamos llamarlo separatistas, sería como un neoprotestantismo. O sea, ¿qué fue lo que hizo Lutero? Lutero supuestamente encontró unas cosas de la iglesia que estaban mal. Sí, en esa época pudieron haber habido algunas exageraciones. No voy a entrar en detalle en eso. Pero supongamos que habían problemas que habían que corregirse dentro de la iglesia. Lo que tiene que hacer un buen católico, un buen sacerdote, en este caso él era monje, lo que tiene que hacer es primero orar para que el Señor ayude a enderezar, digamos, esta barca que supuestamente está yendo en un sentido que no debe ser, o esas cosas que deben corregirse. Y lo segundo, hacer la corrección desde dentro de la iglesia, no dividirla. El gran pecado de Lutero, el gran error de Lutero fue ser la causa de la división del pueblo cristiano. Por lo tanto, este neoprotestantismo, como me gusta llamarlo, este afán de despotricar del Papa Francisco, de hablar mal de él, lo único que hace es causar división y escándalo en las personas que tienen poco conocimiento doctrinal o que no están tan maduras en la fe. No sirve de nada. Se está actuando de una manera totalmente contraria a como debería actuarse. Si tú estás preocupado por el Papa Francisco y piensas que de alguna forma él está haciendo algunas cosas que no debería estar haciendo, por ejemplo, si esa es tu percepción personal, lo que tú debes hacer es orar por él, para que el Espíritu Santo lo ilumine, para que el Espíritu Santo lo asista. Y de esa forma, él tome el control, digamos, el Espíritu Santo como lo tome el control de esa área que te preocupa. Punto. De nada te sirve seguir páginas que también ya se convierten en páginas pseudocatólicas, porque una página que da información católica, pero que todo lo orienta a faltar el respeto al Papa Francisco o a hablar mal de él, te aseguro que ya deja también de ser una página católica, sino simplemente puede ser como una trinchera de ataque hacia el pontificado. Y eso es lo que quiere el demonio. El demonio, eso es lo que quiere, que tú, o sea, dañar la iglesia desde adentro. Dios no quiere eso. Está bien, Dios ama la verdad y quiere que la verdad reluzca, pero muchas veces Dios te da maneras que nosotros los seres humanos no entendemos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que leemos, con lo que compartimos y con las opiniones que damos en público. Ahora, tenemos un Papa muy especial en el sentido de que tal vez
Para muchos católicos se acostumbraron a, por ejemplo, un Benedicto XVI o Juan Pablo II, que eran extremadamente medidos en sus palabras en cualquier contacto que tenían, digamos, que fuera mediático, si era una rueda de prensa o se dieron una entrevista a cualquier, digamos, periodista, eran extremadamente medidos en lo que decían. Y el Papa Francisco es un papa espontáneo, o sea, él da criterios personales de una manera espontánea y muy seguida, y eso, digamos, eh, podríamos decir, no estamos acostumbrados tal vez en los últimos dos pontificados. Y eso a algunas personas puede que no les agrade tanto. Pero es que el Papa está puesto ahí por el Espíritu Santo no para que nos agrade o no a nosotros. Parte fundamental de la verdadera fe cristiana es que la verdadera fe cristiana está separada de la parte sentimental. Nosotros amamos a Dios, creemos en Dios, no por un tema sentimental, como tal vez uno pueda tener un apego a una persona, por ejemplo. Así no se gobierna, digamos, la relación entre Dios y los hombres. No pasa por el lado de los sentimientos. No es que tú tengas que amar al Papa Francisco de una manera sentimental o no amarlo, por ahí no pasa. Tú tienes que respetarlo, obedecerle, seguirlo. Nuevamente, dentro de los parámetros del magisterio de la iglesia. Tú no estás llamado a cuestionarlo peor abiertamente ante otras personas a las cuales tal vez pudieras confundir con tus comentarios. Lo que tú tienes que hacer nuevamente es orar por él. Tener la humildad de no creerte más sabio que el Espíritu Santo y orar por él. Y Dios escuchará tus oraciones. Y lo que el Papa más pide es que oremos por él. Así que eso es lo que debemos hacer. Este mensaje espero que haya llegado bien, que haya sido claro. Le pido al Espíritu Santo que sea así. Y si te gustó, por favor, compártelo entre tus contactos. Que Dios te bendiga.